Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala. En este lunes 1 de junio, cambio del tiempo litúrgico. Un tiempo ahora ordinario durante el año, de color verde. Terminó el tiempo pascual, pero al terminar el tiempo pascual y comenzar el tiempo ordinario, se ha puesto desde el año 2018 esta fiesta tan especial que es la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. Y ahora veremos por qué. Leeremos entonces el Evangelio de Juan, que nos dice así. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al lado al discípulo amado, le dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y después dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Después, sabiendo que todo había terminado para que se cumpliese la Escritura, Jesús dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Empaparon una esponja en vinagre, la sujetaron a una caña y se la acercaron a la boca. Jesús tomó el vinagre y dijo: todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Era la víspera del sábado, el más solemne de todos. Los judíos pidieron a Pilatos que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado. Fueron los soldados y quebraron las piernas a los dos crucificados con él. Al llegar a Jesús, viendo que estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que un soldado le abrió el costado con una lanza, y enseguida brotó sangre y agua. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y qué nos dice este lenguaje? ¿Qué mensaje nos dice? En este día, insisto, de María, Madre de la Iglesia. ¿Y por qué? Porque es bueno un poco profundizar en la finalización del tiempo pascual, habiendo sido Pentecostés, este primer día, a María, Madre de la Iglesia. Porque la Virgen María, lo dice claramente al pie de la cruz, Jesús se lo entregó al discípulo que amaba. Pero no solo. Después dice: y el discípulo la recibió en su casa. Y uno dice: ¿por qué dice eso en un momento que se está muriendo Jesús? Porque el Evangelio lo escribieron mucho después, y ellos ya sabían que María estaba viviendo con Juan, que después de la muerte de Jesús, María se fue a vivir con Juan. ¿Qué quiere decir eso? Nos ilumina el protagonismo de la Virgen María en el nacimiento de la Iglesia. Así como también lo sabemos y lo hemos enfatizado, Jesús es el que toma la iniciativa de tener discípulas mujeres. ¿Por qué? Porque ningún rabino de aquella época, ni Juan Bautista, tuvo discípulas mujeres. En cambio de Jesús, siempre se dijo que tenía mujeres que lo acompañaban y lo seguían, que lo apoyaban, y encima algunas con nombre y apellido, o sea, con un protagonismo fundamental en las primeras comunidades. María Magdalena, la otra María, Susana, la mujer de Cleofás,
estas mujeres tuvieron un protagonismo en la vida de Jesús. Sin embargo, digamos, después desaparecen, cuando en realidad, por ejemplo, en la pasión de Jesús sabemos, la primera que vio a Jesús resucitado fue María Magdalena. Y eso sí que es una certeza histórica. Y uno dice, ¿y por qué? Porque si no, no lo habrían puesto, porque el testimonio de una mujer en aquella época no valía para nada. Entonces, ¿por qué la pusieron? Porque fue así. Fue María Magdalena la primera. Y no solo, si dice, el discípulo la recibió en su casa, María, quiere decir que María de Nazaret, la mamá de Jesús, la luchadora, la que sufrió con ella, la que se le clavó una espada en el corazón al ver morir a su hijo lentamente, como lo había anunciado Simeón, fue María, la de Nazaret, que a diferencia de muchas devociones que nosotros las ponemos con corona y la ponemos con lindos vestidos, claro, pero a veces las devociones espiritualizan a María y no nos hacen caer en la cuenta de que ella estuvo en el nacimiento de la iglesia como protagonista de las primeras comunidades. ¿Por qué? Porque muy probablemente se fue con Juan a otras comunidades, no solo a Jerusalén, Israel o Galilea, sino posiblemente a Antioquía, posiblemente a Éfeso, con Juan, que se fue a misionar a los distintos lugares, que además sabemos que Juan es de los apóstoles el que más tiempo vivió. Consecuencia, es muy probable que María, todavía viva, lo haya acompañado en todas las misiones que hizo. Y lo que es más, haya sido la protagonista en el nacimiento de las primeras comunidades. Es por eso que desde 2018 se la toma como madre de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer hoy en día que también tenemos que profundizar en María de Nazaret, la histórica, aquella que acompañó a Jesús durante toda su vida pública, durante toda su historia de vida. Y lo que es más, María Magdalena tuvo que haber estado en la última cena, como estuvo en la pasión, y seguramente como estuvo en Pentecostés. ¿Qué quiere decir? Que María de Nazaret, la mamá de Jesús, tuvo que haber tenido un protagonismo fundamental, como también María Magdalena y la otra María y Susana, en el nacimiento de las primeras comunidades, seguramente, porque el mismo Pablo dice que para Jesús no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. ¿Y por qué hace esa distinción? Porque en las primeras comunidades ya vivían el protagonismo femenino que había puesto Jesús. Y en ese protagonismo femenino fundamentalmente estaba María de Nazaret, su mamá. Ustedes se imaginan, en aquella época justamente, a quien estamos hablando de la resurrección de Jesús, que no le habrían preguntado directamente a María como viva. Quiere decir que María también sufrió las persecuciones cuando matan a Esteban, cuando tienen que irse, cuando van naciendo otras comunidades en los paganos. María tuvo que estar en un protagonismo presente. Y así como hoy, yo diría, ¿no? Y uno dice, ¿y por qué como hoy? Porque, como dijo el viejo Tello, Rafael Tello, teólogo de Argentina, los santuarios son como agujeros del cielo, donde se derrama la gracia. Y es cierto, todos los santuarios tienen como que ese don, ese regalo del cielo, que al peregrinar vamos como a la casa del Padre y María nos derrama su gracia, o sea, su alegría, su bondad y su ternura. Pero digo, mucho más cuando profundizamos su historia de protagonismo como madre de la iglesia. Entonces, en un tiempo como el de ahora, cambio epocal, cambio de historias, globalización, más que nunca tenemos que tomar a María de Nazaret, la historia, que ella hizo nacer las primeras comunidades, que ella estuvo con los primeros discípulos y los primeros apóstoles, dando ese testimonio muy fuertemente femenino que tuvo las primeras comunidades, porque allí,
como le digo, el mismo Pablo expresa que no hay diferencia entre hombre y mujer. ¿Quién provocó eso? Claramente, María de Nazaret. Por eso en un día como hoy vamos a pedirle a la Virgen María que nos dé su ternura, su coraje, su valentía, esa fuerza de ser misioneros con el Espíritu de Jesús. Pidámoselo a nuestra Madre María. Que Dios lo bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.